Saludos. Esto es MF Audiolibros RD y finalmente continuaremos con la historia de Mundo Errante. Antes de iniciar, quiero recordarte que puedes apoyarnos con solo darle me gusta al video, suscribiéndote al canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales para así motivarnos a seguir subiendo este contenido. Los links están en la descripción. Gracias por tu apoyo, ya no te quitaré más tiempo, espero que lo disfrutes. Capítulo 11. Ya había pasado un mes y medio desde que James y Mark llegaron al refugio en New York, las heridas de Mark ya estaban casi completamente sanas y los eventos que sufrieron por manos de los mercenarios estaban casi en el olvido. Mark se había adaptado a su nuevo hogar en New York y poco a poco se dio cuenta que James tenía razón, ya no tenían por qué seguir preocupándose por que otros sobrevivientes traten de quitarle sus provisiones. Porque nadie se atrevía a entrar a la ciudad y solo era cuestión de aprender a andar en la ciudad, y aunque Mark no se había acostumbrado del todo, había encontrado la forma de aprender bajo la tutela de James. Mark no salía mucho del refugio por sus heridas, y en esas condiciones no era muy recomendable, en cambio James salía y regresaba seguido, la razón era que había demasiados errantes en las calles. James necesitaba mantenerlos agrupados en una zona estratégica para asegurarse de tenerlo todo controlado. Controlaba a los errantes de New York como un granjero a su ganado. James llega al refugio y nota que Mark estaba sentado al lado de una ventana contemplando la fotografía de él con Sarah. ¿Qué haces? James pregunta mientras se acercaba. Mark sonríe. James tal vez no hable mucho sobre ella, pero Mark sabía que se trataba de la tal Sarah, la chica que nombraba James casi todas las noches cuando dormía. ¿Esta chica es Sarah? Mark preguntó sonriente. Eso no te importa. James le responde mientras le quitaba la foto bruscamente. A pesar del tiempo que tenían juntos, nunca se había animado a contarle de lo ocurrido en su vida antes de la infección. Los momentos que pasó con Sarah era algo que prefería dejar en el pasado. Aunque era obvio que jamás se irían de su mente, pero trataba de olvidarlo y hablar de ello era lo que menos quería hacer. Aunque su secreto más oscuro era el hecho que tanto el padre de Sarah como su padre fueron los principales responsables de la destrucción de la humanidad, y no sabía cuál sería la reacción de Mark si le contaba ese detalle. Vamos, amigo. Mark le insistió sin molestarse por la reacción tan violenta. ¿Qué pasa? ¿Hasta cuándo seguirás ocultándome tu historia con ella? Mark insistía, él le había contado todo por lo que pasó hasta antes de conocerlo, y realmente se indignaba, porque a pesar de todo lo que han pasado, James lo seguía tratando como a un extraño. James da un suspiro, quería contarle, pero las heridas físicas y emocionales que sufrió ese día fueron los más desgarradores de su vida. Estaba entre dos pensamientos, decirle o no decirle. Sácalo, amigo. Sé que no es fácil, pero te liberará. Mark dice mientras lo observaba, lograba ver el terrible tormento que pasaba por la cabeza de James a través de sus ojos, era como algo comprimido dentro de él, que necesitaba salir. Solo sácalo, amigo. Mark continuó diciendo, y James sonríe ligeramente. ¿Realmente quieres saber? James le comentó. La historia es muy larga. No tengo nada que hacer, así que cuéntame. James decide contarle, omitiendo la parte de que su padre tuvo que ver con la creación del virus, obviamente, pero esta vez solo para callar a Mark con sus preguntas, decide contarle parte por parte. James respira hondo y empieza a contarle, le habló de su hermano, de su madre y padre. Le contó todas las cosas locas que hizo con su entonces mejor amigo Fernán y de los hermosos momentos que tuvo con Sarah, hasta le reveló la parte cuando el padre de ella se interpuso entre Sarah y él. Mark queda un poco conmovido por su historia, pero sabe que no era todo, sabía que James le ocultaba algo más. Tú y esa tal Sarah suenan como una historia de amor adolescente. Mark dice mientras sonreía. Espero estés satisfecho. James le responde mientras contemplaba la fotografía aún en sus manos. No, no lo estoy. Le responde y James lo mira a los ojos. ¿Qué más quieres que te cuente? James le pregunta, no dispuesto a contarle más. ¿Qué pasó durante la infección? ¿Por qué se separaron? Al escuchar su pregunta, solo se acuerda de un nombre, Nick Davis.
Cuando el padre de Sara se oponía a mi relación con ella, nosotros decidimos escaparnos. No íbamos a permitir que nadie nos separara. Lo que nunca nos imaginamos era que el día que decidimos fugarnos fue el mismo día de la infección. Al escuchar ese detalle, Mark se acomoda mejor para poner aún más atención. ¿Y qué pasó después? Mark preguntó y James continuó. Estábamos con nuestras maletas en las afueras de la ciudad. Fernán nos había ayudado a escapar del padre de Sara, que trató por todos los medios de impedir que nos fuéramos. Pero fuimos más listos que él. No obstante, no pasó mucho cuando escuchamos las explosiones que venían de la ciudad. Preocupados, nos olvidamos de nuestra fuga y volvimos para salvar a nuestras familias. Lo triste fue ver a mi familia muerta cuando llegué a casa. James no dio más detalles, pero esas palabras fueron suficientes para hacer saber a Mark lo duro que pudo haber sido para James. Pero en realidad Mark no sabía lo realmente doloroso que fue para James en ese último momento que estuvo con su familia. Cuando perdí a mi familia, lo único que me quedó fue tratar de volver con Sara y con Fernán. Pero en el camino me atacó un errante. Fue la primera vez que vi uno, así que no supe qué hacer. Creí que era un tipo herido. Casi me mata. De no ser por Fernán, no estaría aquí hablando contigo. Parecía especial ese amigo tuyo. Dice Mark y James sonríe. Fernán era mi hermano. Fuimos los mejores amigos desde que éramos unos niños. Era latino. Cuando lo conocí, ni siquiera sabía inglés, pero fue mi mejor amigo en todo el mundo. Cada vez que yo estaba en problemas, él siempre estaba ahí, a mi lado para ayudarme. Realmente no sé cuántas veces me salvó la vida. Cuando nos reunimos nuevamente, el plan era salir de New York a un lugar seguro. La única opción era un barco, que tenía un sujeto para ayudarnos a salir a nosotros y a otros sobrevivientes. Mark era de Toronto, fue la segunda ciudad en infectarse del virus, pero ninguna otra ciudad sufrió tanto ese día como los habitantes de New York. Realmente ahora que escuchaba el testimonio de James se dio cuenta de lo horrible que fue para los neoyorquinos. En fin, James continúa. ellos se fueron en el bote, pero yo me quedé hasta el sol de hoy. Mark luce confundido. ¿Por qué James se había quedado en New York? La curiosidad le intrigaba. ¿Por qué no te fuiste con ellos? ¿Por qué se separaron? Preguntó con ansiedad. James lo mira y sonríe sarcásticamente. La respuesta a eso solo son dos palabras: Nick Davis. Mark luce confundido, no entendía por qué ese nombre. Lo describes como la peor persona del mundo. ¿Quién fue él? ¿Qué hizo? James suspira. Lo conocí en la escuela, muchos años antes de la infección. Era el típico chico popular y rico. Fue mariscal de campo del equipo de fútbol de la escuela, y siempre fue un desgraciado, sobre todo conmigo, ya que era el exnovio de Sara. No te mentiré, lo odiaba a ese malnacido, pero cuando Fernán y Sara ya estaban en el bote, y solo faltaba yo, en ese momento lo vi a él, a punto de ser devorado por errantes. No sé por qué, pero quise salvarlo, y lo hice, lo salvé, pero el bote comenzó a moverse, y si no subíamos, los errantes nos matarían. Así que saltamos lo más que pudimos para llegar al bote. Cuando saltamos, quedamos sujetos a la barandilla, y él casi se cae por la borda. Así que lo ayudé, pero al maldito no le importó nada todo lo que hice por él. Subió bruscamente al bote ocasionando que yo me cayera, después de que lo había salvado. Así me pagó. Eso me pasó por ser bondadoso. De haberlo sabido, hubiera dejado que ese bastardo muriera destrozado por los errantes. Pero no, decidí ayudarlo, y perder a Sara fue mi recompensa. Yo caí del bote por su culpa, debí morir, pero no fue así. Tiempo después yo estuve con algunas personas, pero luego me di cuenta de que era mejor estar solo. Y lo he estado hasta ahora, 7 años y medio, solo hasta que te conocí. James termina de hablar, Mark queda impactado por su historia, ya sabía la razón por la que le costaba tanto confiar en otras personas. Era normal perder la fe en la humanidad luego de haber sido traicionado así por la persona que quiso ayudar. Toda su vida se arruinó por completo el día que ese tal Nick lo hizo caer del bote. No es de esperar que James decidiera evitar contacto con los demás sobrevivientes. Mark lo entendía. Desde que murió su familia, también decidió vivir una vida de ermitaño. ¿No has sabido nada de Sara y Fernán? James bosteza. Era muy tarde de la noche y se recuesta en su cama boca arriba usando sus manos como almohada y miraba al techo. Lo último que supe fue que los sobrevivientes de New York fueron enviados a una base militar en Chicago. Mark siente curiosidad. ¿Y por qué no los buscaste? James guarda silencio unos segundos antes de contestar. Cada vez que daba un paso hacia ellos, daba 2 hacia atrás. Ellos creen que estoy muerto. Me di cuenta que no tenía sentido seguir buscándolos, así que me concentré mejor en seguir con vida.
Quisiera verla una vez más, y decirle que estoy bien, que he sobrevivido, y la sigo amando de la misma manera que hace 8 largos años. Pero creo que es mejor que las cosas se queden como están. Mark suspira, decide recostarse por igual, será una larga noche con un largo día, y era mejor descansar. Gracias por dejarme ser la primera persona en la que confías después de todo lo que te ocurrió. Eres un gran sujeto, James. No te conviertas en un Nick Davis. James entendió lo que quiso decir, refiriéndose a sus acciones con los mercenarios, pero a pesar de eso no sentía ningún remordimiento por sus hechos. Personas como Nick son los que sobreviven en este mundo, Mark. Personas como el James del pasado son las que mueren. Es lamentable, pero así son las cosas. Mark no le responde, y se produce el silencio hasta que ambos quedan dormidos. Al día siguiente, James es despertado por una explosión que sonó a lo lejos, mira a su alrededor, no sabía de qué se trataba, pensó que tal vez el refugio podría estar bajo ataque, lo cual era ridículo, pero no ve a Mark por ningún lado, así que se levanta de la cama y lo busca. Otra explosión se escucha, juzgando por el sonido, James se da cuenta que viene de muy lejos, trata de llamar en voz alta a Mark, esperando que él le respondiera. Mark, ¿dónde estás? Gritaba con fuerza. Estoy aquí, en la azotea. Le responde y James al escucharlo sube. ¿Qué haces aquí? James pregunta, Mark miraba a lo lejos, colocando su mano sobre sus ojos para mejorar su vista hacia el horizonte. ¿Escuchaste esas explosiones? Mark dice sin quitar su mirada de la ciudad. James se da cuenta de que Mark estaba tan curioso como él por saber el origen de las explosiones. ¿Qué crees que podría ser? James le pregunta. A juzgar por el sonido y el humo que sale por esos alrededores, creo que son disparos de RPG. James duda, no podía ser posible, es New York, nadie sería tan tonto como para venir a disparar con una bazooka a la ciudad. ¿Estás seguro de eso? James le pregunta mientras concentra su mirada a las humaredas que salían de diferentes puntos de la ciudad. Al parecer, hay personas en problemas, dice Mark. Se produce otra explosión, esta vez más cerca, y luego también se escuchan disparos. El sonido era lejano, pero se alcanza a escuchar claramente que disparaban con distintas armas largas. Sí, definitivamente hay personas disparando en la ciudad. James menciona. ¿Y qué hacemos ahora? Pregunta Mark y James se muestra indiferente. Estaba pensando en un buen partido de ajedrez. Vamos, dejaré que juegues primero. A Mark no le agrada esa actitud. ¿Cómo era posible que no mostrara ningún tipo de interés por personas en peligro? Deberíamos ayudarlos, James. James se detiene en seco. No empecemos de nuevo con esto, Mark. Déjalos. Todos saben que no es inteligente entrar en la ciudad, y mucho menos hacer tal nivel de ruido. No vale la pena ir por ellos. Ya están muertos. James es bastante claro, pero Mark insiste. No, James, esto es incorrecto. ¿Cómo puedes dejar morir personas así? No me cuestiones, Mark. James se voltea violentamente hacia él. ¿Cuándo entenderás? Así es la vida ahora. No vale la pena arriesgar nuestras vidas por esas personas. Si lográramos rescatarlos, cosa que dudo, ya que a este paso todos los errantes de la ciudad han de estar tras de ellos, puede que terminen matándonos ellos mismos. ¿Y si son gente de bien? Mark insiste. Lo dudo. No juzgues, James. Mientras haya personas vivas en este mundo, siempre habrá esperanza. Despierta de tu mundo de fantasías, Mark. Ya no hay más esperanza. Y aun así ellos fueran personas de bien. No sabes cuántos de ellos son. Eso implicaría más bocas que alimentar y la comida no es para siempre. Mark queda en silencio, no sabe qué responder y James lo mira fijamente a los ojos. Donde seas que lo mires, Mark, no es favorable intervenir. Dejarlos es la mejor opción y punto final. Mark no acepta las palabras de James, y toma su decisión. Aunque James no esté dispuesto a hacer nada, Mark irá a socorrer a esas personas que estaban en peligro en las calles de New York, antes de que sea tarde, y toma camino a la salida para descender a las calles. ¿Qué estás haciendo? James pregunta, y Mark lo mira sin detener su paso camino a la salida. Voy a hacer lo que es debido. James se enoja. Ya te lo he dicho, es inútil, lo único que conseguirás es que te maten. Si voy a morir, prefiero hacerlo como un hombre haciendo el bien y ayudando a los demás, y no como un cobarde, escondido todo el día sin hacer nada al respecto. James no lo toma muy bien, no podía creer lo incrédulo que era Mark, no entendía cuál era la necesidad de Mark por salvar a esas personas, eso ya no tenía importancia. Si quieres cavar tu propia tumba, adelante, hazlo. James le dice enfadado.
Pero no digas que no te lo advertí. Mark lo observa solo unos segundos y sin decir nada, se marcha y James se queda sentado viendo cómo Mark se iba. Mark logra descender del edificio, aún seguía algo adolorido por los disparos de antes, pero su voluntad era superior a su dolor. No había errantes alrededor, todos habían sido atraídos por las explosiones, no había tiempo que perder. Por su experiencia y las enseñanzas de James, Mark sabía que la forma más segura era ir por los tejados de los edificios. No es tan bueno como James en el parkour, pero sabe lo suficiente como para poder andar las calles de New York durante el día. Busca una señal que pueda decirle dónde podrían estar esas personas, pero no encuentra nada, no escuchaba nada hasta que de repente suena otra explosión a 5 calles al norte de donde él estaba. No estaba muy lejos, así que corre hacia el lugar. Mientras caminaba por los techos no se percató que el techo de un viejo hotel ya estaba en muy malas condiciones y cae en su interior, y Mark maldice por el gran golpe que recibió por su caída. Se pone en pie y para su desgracia en el interior del viejo hotel había errantes flacos atraídos por el ruido de su caída. Iban por él. Mark corre, sabía que era de día, así que tenía que salir del hotel cuanto antes. Mientras corría, aparece un errante justo enfrente de su camino. Ahí estaba el flaco viéndolo fijamente, estaba escalando por el techo, su boca era enorme, llena de largos y afilados dientes. Sus ojos se veían hundidos hacia adentro, se le podía ver las marcas de sus huesos reflejarse desde su delgada piel, haciendo mención a su nombre, tan delgado como una persona desnutrida y su piel parecía seca, como si fuera momificada. Fue realmente aterrador, el ruido del errante retumbó en sus oídos, el errante salta sobre él, pero Mark no estaba dispuesto a dejarse morder así por así. Toma su escopeta que tenía tras su espalda y le dispara en pleno vuelo. Más errantes se acercaban, Mark sigue corriendo, trata de bajar las escaleras, pero para su desgracia había errantes subiendo por ahí, mira hacia atrás y ve más errantes. Lo único que estaba a su lado era una ventana, no sabe exactamente a cuántos pisos estaba, pero estaba rodeado de errantes así que sin pensarlo toma el riesgo y salta por la ventana. Quiebra el vidrio con su cuerpo, sin saber qué tan grande era la caída, solo espera lo mejor y cae de espaldas sobre un auto. La altura era de solo un piso, se salvó por poco, aunque adolorido. Da un suspiro de alivio, pero de repente justo sobre él aparece otro errante, un corredor, lo toma por los hombros y trata de morderlo. Mark logra bloquear su mordida con la escopeta. El errante peleaba tratando de morderlo a toda costa. Mark forcejea, el errante lo levanta y lo tira al suelo. Debido a la caída Mark suelta la escopeta y esta queda en la boca del errante, el cual la escupe y ataca a Mark. Mark no sabe qué hacer, el errante lo iba a matar, pero de repente una flecha sale de la nada atravesando el cráneo del corredor. Mark tenía los ojos cerrados esperando lo peor, y al ver que aún estaba vivo, abre los ojos y ve al errante muerto a su lado. ¿Te diviertes? Mark mira hacia arriba, James estaba arriba de un edificio empuñando el arco. ¿No que no querías venir? Dice Mark mientras James desciende y lo ayuda a ponerse en pie. Sabía que no durarías ni 10 minutos tú solo por aquí, así que deduje que necesitarías ayuda. Mark se muestra indiferente, pero a la vez se alegra de que haya venido a tiempo. Escuchan otra explosión no muy lejos, y de inmediato se dirigen al lugar. Al llegar, lo único que encuentran es un edificio destruido, daños causados por un RPG, y desde los edificios Mark y James miran cómo los errantes se acercan al lugar por montones, atraídos por la explosión. Ya veo, con que eso es lo que hacen. Dice Mark, deduciendo la causa de las explosiones. ¿A qué te refieres? James pregunta confundido. ¿Es que no lo ves? No usan la RPG para defenderse, la usan para distraer a los errantes. A James se le aclara la idea, tenía sentido lo que Mark decía. Mientras los errantes caminan hacia acá, ellos van por otro lado. James le responde, terminando su teoría. La gran pregunta era, ¿por qué no se iban? ¿Por qué duran tanto en New York? Mark se preguntaba, la respuesta a esa pregunta James la sabía. New York es New York, no es lugar fácil de sobrevivir. En este lugar hay millones de errantes caminando por las calles, y donde sea que vayan siempre se encontrarán con errantes.
Tenían que encontrarlos y solucionar el problema lo más rápido posible. James sabía que incluso para él era peligroso estar expuestos en las calles de New York, pero no había de otra. Mark estaba decidido a ayudar a esas personas. Pasan las horas, no se han escuchado explosiones desde entonces. James y Mark miran desde la seguridad de los techos de los viejos edificios, como los errantes los miran desde las calles desesperados para morderlos. Era como si sus vidas dependieran de ello. Verlos de esa forma era como si ellos necesitaran la carne humana como una persona alimentos cuando ya ha pasado semanas sin comer y sin beber nada. La cantidad de errantes era impresionante, había tantos que llenaban las calles, todos siguiendo sus pasos desde abajo. Mark y James deciden ignorarlos, mientras estén en lo alto, ellos no podrán alcanzarlos. Escuchan otra explosión, esta vez fue muy cerca, ellos fijan su atención en dirección a la gran bola de fuego que se forma, y se dirigen al lugar de inmediato. Otro edificio destruido, y aún no los hallaban, ya era tarde y la noche no tardaría en llegar, así que en poco tiempo tendrían que irse, ya que los flacos estarán merodeando por las calles. Es inútil, Mark. Mejor vámonos antes de que se haga más tarde. James da un suspiro de agotamiento. No podemos irnos todavía. Mark sigue insistiendo en quedarse, pero la opinión de James era lo contrario. Déjalo, Mark. Si cae la noche estaremos perdidos. No les somos de ayuda a muertos. Mark considera las cosas, James tenía razón, era hora de irse y retomar la búsqueda al día siguiente. Pero de repente se escucha un disparo. ¿Qué fue eso? Dice Mark confundido. Eso pareció un disparo de RPG. James se altera, el disparo de la RPG venía directo hacia ellos, James agarra a Mark y se lanzan hacia el suelo. El disparo cruzó muy cerca de ellos, explotando a unos metros, causando que el edificio colapsara. Mark y James salen desde los escombros, el edificio no era muy alto, además estaba viejo, pero era obvio que esas personas les dispararon a ellos, pruebas suficientes para saber que ellos no eran buenas personas. Pero había otro problema en que pensar, los errantes venían y ellos estaban expuestos. James escucha como los rugidos de los errantes se acercaban a gran velocidad, no había tiempo que perder, se ponen de pie y corren. Mark saca su escopeta y dispara, mata a un errante, pero se acercan más, tantos que el hecho de haber matado a uno no sirvió de nada y siguen corriendo. ¿Qué hacemos ahora? Pregunta Mark algo nervioso. Solo correr. James le responde. Mientras corren, James trata de sacar algo de uno de los bolsillos de su pantalón. ¿Qué haces? Mark pregunta. Ya lo verás. James le responde, logra sacar un par de bombas de humo y mira hacia el alrededor. ¿Qué es lo que buscas? Mark pregunta. Los errantes no atacan lo que no pueden ver. Solo busco una oportunidad. James logra localizar un viejo hotel con las ventanas abiertas. Perfecto. Dice considerando que sería un buen lugar para ocultarse. Gira de repente y lanza las bombas de humo, detonan y todo el lugar se llena de humo blanco, los errantes se confunden, y ellos de inmediato entran al hotel buscando un lugar para esconderse, y funciona. Los errantes no lo vieron entrar y siguen otro camino. Nos salvamos por un pelo. Mark dice aliviado. Menos mal, creo que es hora de irnos. James le responde, Mark estaba de acuerdo. Suben las escaleras del hotel con cuidado, para llegar a la seguridad de la azotea, teniendo en cuenta de que puede haber errantes flacos, pero por alguna razón no había ninguno, así que se tranquilizan. Un golpe de suerte por lo menos, pero de lo que nunca se percataron fue que una sombra se movió detrás de ellos. Llegan al piso de arriba, la puerta estaba bloqueada, pero con forzarla un poco logran abrirla. De repente sienten un temblor, como si hubiese sido producida por una gran pisada, miran hacia atrás y lo que ven era aterrador. Un errante acorazado justo detrás de ellos los miraba con sus monstruosos ojos amarillentos. Ambos quedan atónitos, no podían creerlo, no era un golpe de suerte después de todo. Mark queda paralizado del miedo, era la primera vez que veía un acorazado, era enorme, lleno de protuberancias, se veía realmente pesado, totalmente desfigurado por las miles de ampollas secas que se endurecieron en su piel, y el monstruo los miraba fijamente. Por su parte, James ya había visto varios antes, nunca ha matado a uno, cada vez que los veía mejor prefería huir.
pero ahora estaban encerrados en un cuarto con esa cosa, era obvio que estaban en problemas. El errante grita y va por ellos, se separan para confundir al monstruo, James por la derecha y Mark por la izquierda, el acorazado persigue a Mark le dispara con la escopeta en la cabeza. El errante solo da unos pasos hacia atrás, pero continúa atacando. Oye amigo, me vendría bien un poco de ayuda, dice Mark asustado. Entretenlo un poco, no tardaré. James le responde mientras aprovechaba y buscaba entre sus cosas. Mark no entendía lo que James hacía, pero algo ha de hacer, así que decide mantener al errante tras de él y no dejarse atrapar. El errante, por su peso, es lento, el espacio era reducido y se le hace difícil a Mark evitar que el errante le arranque la cabeza, tratando de huir. El errante lo golpea fuertemente, Mark cae al suelo, pero se pone de pie rápido, no quería ser alcanzado por esa cosa. Ve un pequeño espacio entre la pared y un viejo librero, perfecto para refugiarse, y lo hace. El errante es demasiado grande y no logra alcanzarlo. James, ¿te falta mucho? Dice con desesperación. Falta poco, sigue así, lo haces bien. James le responde. Mark no sabe qué hacer, el errante estaba a centímetros de él, lo mira fijamente. Mark no puede evitar oler el putrefacto olor que emanaba de la boca del acorazado, un olor como a carne podrida, y Mark siente cómo se revuelve su estómago. James, ¿qué estás esperando? Dice Mark una vez más. Ya estoy listo. James dice mientras saca su pistola y le dispara al acorazado. Ya sabía que debido a su coraza los disparos no tendrían efectos en el errante, lo que James quería era llamar su atención. Por aquí, monstruo asqueroso. Dice desafiándolo, y el errante fija su mirada lentamente hacia él. James tiene su arco en la mano con una flecha lista para dispararse. El errante corre hacia él, James no dispara, no encuentra la oportunidad y lo esquiva. ¿Qué haces? Dice Mark. Si las balas no afectan a ese monstruo, las flechas son inútiles. James se aleja del errante acorazado, el errante se fija en Mark y va tras él nuevamente. Mark huye, el acorazado se acerca, Mark se voltea, dispara con su escopeta justo en la cara y el errante retrocede. ¿Es que esta criatura no muere con nada? Dice Mark indignado. James le dice a Mark que se acerque. Mark aprovecha y accede a su petición y corre hacia él. El errante los miraba, por su cara diría que parecía como si estuviese enfadado, y corre hacia ellos con toda la velocidad que su pesado cuerpo le permitía, y Mark le apunta con su escopeta. Espera, dice James deteniendo la acción de Mark. ¿Qué estás haciendo? Mark le pregunta asustado y confundido, y James lo mira brevemente. Apunta en su pecho, cuando te dé la señal, dispara. Mark no estaba muy convencido del plan, pero James era más experto que él cuando se trataba de errantes. El acorazado se acercaba más y más. Mark pregunta cuándo pretende dejarlo disparar. James le sigue diciendo que espere. Cuando el errante se acerca lo suficiente, James da la señal. Mark no lo piensa y dispara dándole justo en el pecho. El acorazado retrocede y da un gran grito, al parecer sí se enoja con los disparos. Perfecto, dice James cuando ve que el errante abrió la boca, le apunta con la flecha. Mark se da cuenta de lo que James estaba haciendo, la flecha tenía C4 explosivo pegada. James dispara, la flecha da directo en su boca, la única parte que no estaba protegida por la coraza. James aprieta el detonador y se cubren, una gran explosión se produce, el acorazado había caído, su cabeza estalla en 1000 pedazos, pero el edificio estaba en tan malas condiciones que empieza a colapsar. Salgamos de aquí, dice James, y ambos empiezan a correr. Bajan las escaleras, las rocas comienzan a caer a su alrededor, la puerta estaba cerca, justo unos instantes antes de salir, el edificio cae. Entre los escombros sale James, y mira hacia su alrededor buscando señales de Mark, pero no se percató que había un errante caminante justo detrás de él, estaba a punto de atraparlo, pero justo a tiempo un disparo evita que el errante lo ataque. Mark le disparó al errante con la pistola y James se da cuenta de lo cerca que estuvo de morir. Gracias, amigo, dice James aliviado. No me lo agradezcas. Mark le responde. Ellos ríen. No pueden creer que se enfrentaron a un errante acorazado y ganaron.
pero de repente aparece otro errante. Fue tan rápido que apenas lograron verlo, esta vez detrás de Mark. Tacleándolo, Mark se defiende, pero el ataque fue muy repentino. James trata de ayudarlo desesperadamente, tratando de evitar que el errante lo termine infectando.